tardes para todos los que nos acompañan y para don Joshua Ramírez, agente de investigación de la sección especializada contra los delitos medioambientales, quien hoy nos va a exponer qué hace su sección en la sección que él labora. Pues es relativamente nueva, tiene un mes de haberse creado. Le doy la palabra a Joshua, cuando guste puede iniciar su exposición. Muy buenos días, gracias por el espacio. Inicialmente agradecerles e indicarles que, como lo indicó la compañera Cinia, esta sección especializada contra delitos medioambientales inició desde el 1 de abril. Esto pues por un esfuerzo realizado por diversas jefaturas, desde la dirección, la jefatura departamental y algunos otros compañeros, pues se logró la conformación y creación de esta sección especializada en delitos medioambientales, la cual está integrada por un total de 14 investigadores, un jefe y un subjefe como tal, y pues personal administrativo. Dentro de las competencias y materia que nos atañe y nos interesa poder investigar, lo podemos globalizar o enmarcar en 4 grandes grupos, como sería lo que es el tema de la vida silvestre, delitos de minería, por ejemplo, el tema de infracciones a la ley forestal y conexos, y además lo que sería el tema de bienestar animal. Estamos hablando que entre esos 4 grandes grupos podrían ser aproximadamente 150 delitos en 14 leyes diferentes. Por eso es que es muy importante la conformación y especialización de nuestra oficina, debido a que cada materia pues es compleja y necesita como tal dicha especialización. Dentro de las características de los casos que nos tenemos a trabajar, tenemos 4 principales características. Entre ellas es que sean organizaciones criminales que dañan el ambiente, además funcionarios públicos, ¿verdad?, que incumplan en cuanto a sus deberes o faciliten el hecho de la ejecución de delitos ambientales, y además contra todas aquellas personas que de forma desinteresada dañan el ambiente y procuran un lucro desmedido. Esas serían como las 4 grandes características. Como les indicaba, tenemos como 4 materias en general o grandes áreas, que sería, por ejemplo, que sería la conservación de la vida silvestre o todos los delitos que se engrupan acá, como sería la exportación e importación de vida silvestre, el comercio, el trasiego, la tenencia. Eso es un punto importante que podríamos desarrollar más adelante. La extracción o destrucción de flora en área protegida y área silvestre protegida, los delitos de caza, el empleo de veneno, explosivos o plaguicidas en delitos de vida silvestre o extracción de vida silvestre, pesca con métodos peligrosos y que dañen las especies marinas como tal, y drenaje de humedales. Eso como en el global, ¿verdad?, para citar algunos en cuanto a lo que sería vida silvestre. En cuanto a los temas forestales, es uno de los más importantes tal vez en cuanto al tema de aprovechamiento y lucro que podría tener los delincuentes con este tipo de delitos. Por ejemplo, lo que sería el aprovechamiento maderable en propiedades del Estado y privadas, invasión a las áreas silvestres protegidas, los cambios de uso de tierra, que esto pues es un poco preocupante. Además sería la adquisición o procesamiento de producto forestal. Esto sería como lo que sería lo más grande en cuanto al tema forestal, también importante. Y como les decía, el proceso de especialización y poder vincularnos, por ejemplo, a lo que serían los delitos de incendios forestales y propiamente a lo que sería minería, que minería pues tendríamos en particular 3 grandes áreas, que sería la extracción, la explotación y el patrocinio, aquellas personas que patrocinan, aquellas personas que se dedican a extraer minerales de nuestro país. Al día de hoy, desde el 1 de abril, podríamos hablar que
hemos recibido 68 denuncias. De estas 68 denuncias, 15 de ellas relacionadas a bienestar animal, que es otro de los ejes importantes para nosotros y que se está priorizando por parte de la jefatura como tal en el tema de especializarnos y poder tener un poquitito más de conocimiento en toda esta área. Les podría indicar también que al día de hoy se han realizado 25 operativos distintos, entre ellos 2 allanamientos, uno de ellos relacionado al tema de delitos o tenencia de piezas arqueológicas, y además pues algunas otras labores de inteligencia y demás, y recolección de información, que es lo más importante, ¿verdad? Esa recolección de información para nosotros es vital para poder llevar pues a buen término nuestras investigaciones. Dentro de todos estos operativos y atenciones que hemos realizado, se ha logrado el decomiso en total de 80 artículos o animales como tal. Esto debido, les mencionaba artículos, porque hemos recuperado 23 piezas arqueológicas, 54 animales silvestres y 3 relacionados a bienestar animal, que serían 3 perros que fueron ubicados pues con lesiones o temas relacionados a lo que sería el maltrato animal como tal. No sé si tendrían algunas otras consultas para poder detallarles o ejemplificar algún otro asunto. Señor, pasamos al periodo de consultas. Quien tenga consultas puede levantar la manita y le damos la palabra. Damos un momentito para las consultas. Tengo entendido que doña Eileen de La Nación o quien está en La Nación tenía varias consultas pendientes. También, Cine, tal vez para agregar que la creación de nuestra oficina es muy importante debido a que los delitos relacionados a medio ambiente a nivel internacional por la Oficina Nacional de las Naciones Unidas está categorizada como uno de los delitos o el tercer delito con mayor perjuicio económico, ¿verdad? O ganancias. Entonces, estaría primero lo que es el tráfico de drogas, el tráfico y comercio de falsificación de productos, y posteriormente sería lo que es el tema relacionado a actividades ilegales con vida silvestre, tema forestal y todo lo que relaciona a delitos medioambientales. Entonces, es un esfuerzo que se realiza desde este organismo para poder articular acciones con SINAC, MINAE, SENASA en el tema de bienestar animal y otras instituciones pues que nos colaboran, ¿verdad? Porque ellos sí tienen esa especialidad en cuanto al tema de biólogos y que también por ley pues deben de regular, pero también pues tendremos la necesidad de realizar investigaciones si es que en algún momento se encuentra, por ejemplo, de algún funcionario que esté facilitando, como lo decía al inicio de la conferencia, los medios para que se puedan ejecutar algunas acciones ilícitas por parte de terceros. Le damos la palabra a Paula del periódico La Nación cuando guste para hacer su consulta. Buenos días. Muchas gracias, doña Cinia, y buenos días también a los colegas. Quería consultar, no sé si ya lo dijo y tal vez no escuché la información. ¿Tienen un reporte de cuántas denuncias han recibido de abril a la fecha? Correcto, sería un total de 68 denuncias. De estas 68 denuncias, 15 de ellas están relacionadas a delitos de bienestar animal, llámese maltrato o muerte animal, ¿verdad? O crueldad como tal. Y las restantes serían agrupadas en lo que sería invasión al área de protección, tenencia de vida silvestre y comercialización de vida silvestre y algunas otras, como el tema, por ejemplo, forestal. Es importante, por ejemplo, que lo que son las denuncias de invasión a área de protección son todas aquellas viviendas o construcciones o usos que les damos a lo que es el área cercana a los ríos. Estamos hablando que en una zona urbana son 10 metros, entonces pues por regulaciones y demás se nota, ¿verdad?, que en el desarrollo urbano
desmedido, pues en muchas ocasiones esto se irrespeta. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los grandes grupos de denuncias, por ejemplo. Perfecto. También quería consultarle, ¿tiene un reporte de qué lugares proceden las denuncias también? Correcto. Inicialmente, pues nuestra jurisdicción principal será San José, pero por ser una oficina especializada tenemos la potestad de poder realizar investigaciones a nivel nacional, por ejemplo en el sector de Punta Arenas, en el sector de Limón, tenemos informaciones importantes, son investigaciones que podrían estar en desarrollo en este momento, pero en la generalidad serían como los principales, ¿verdad? El sector de San Carlos también. Gracias. ¿Alguna otra consulta, colegas, que quieran hacerle a don Joshua para aprovechar la exposición? Josué Castro, cuando guste puede hacer su consulta. Bueno, no sé. No le escuchamos muy bien, Josué. Ahora sí, sí me escucho. No. Sí, y ahora se escucha bien. Ahora sí. Bueno, buenos días, colegas. Buenos días a todos los presentes. La pregunta mía es, ¿cuántos agentes o cuántas personas trabajan para esta sección? Y bueno, como lo mencionabas ahora, seccionaste bien lo que es las partes donde vienen las denuncias, pero me imagino que igual en todo el país se cubre este tipo de acciones. Correcto, en total son 14 compañeros de investigación. Está conformado o lo tenemos un poco estructurado a nivel interno, pues por un tema de especialidad en cuanto al tema de materias, como les decía, es muy robusto y son muchos delitos, pero sin embargo, todos estamos en ese proceso de aprendizaje. Como lo decía, esto es a nivel nacional. Realmente es preocupante cómo en todas las zonas de nuestro país, pues día a día se cometen delitos contra el ambiente y en este caso también contra animales domésticos, como es el tema de bienestar animal. Pero sí es preocupante, como les decía, por ejemplo, lo que es las expansiones desmedidas. Hablemos de plantaciones, de producciones, ¿verdad? En donde se hacen, por ejemplo, cambios de uso de suelo. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando el bosque es arrasado o es eliminado para poder sembrar, o bien podríamos hablar en zona urbana, ¿verdad? Que si existiese un bosque y para poder hacer algún tipo de construcción. Entonces, es bastante el trabajo y es en todas las zonas del país, como les indicaba. Sí, tenía otra consulta, perdón por meterme así. Antes, esos casos, ¿quién los atendía? O cómo se manejaban anteriormente estos casos? Y si me puedes dar un ejemplo de cómo se trabaja en esta situación. Claro, anteriormente esto eran abordados un momento. Ahora sí, perdón, les indicaba que anteriormente esto era atendido por la sección de delitos varios, en donde compañeros pues realizaron una estupenda labor en cuanto al aprendizaje, que como les digo es lo más importante en este ámbito. Se llevaron a término muy buenos casos, en donde por ejemplo se daba la comercialización de insectos, el tema del forestal también fue atacado desde esta sección, y en cuanto a la generalidad de la investigación, pues es lo mismo, ¿verdad? En tratar de ubicar testigos, procesos de recolección de información, consulta a fuentes abiertas, consulta a fuentes propias de nuestra institución, para poder recopilar y poder establecer una autoría en cada uno de los delitos. Por ejemplo, en el tema de comercialización es muy importante poder establecer, ¿verdad?, que existe ese método o ese proceso de comercio, y no necesariamente tendríamos que decir que debe existir una compra o una venta de la especie como tal o del animal como tal, sino que podríamos hablar en el momento en que un tercero
logra un lucro, ¿verdad? Por medio del animal. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de centros de manejo o cuestiones por el estilo que puedan estar lucrando con la comercialización de la imagen, por ejemplo, de los animales. Entonces, son diversos los delitos. Esto, por ejemplo, en el tema o la línea de investigación en tema de comercio, y tal vez en el tema de bienestar animal, la misma situación, ¿verdad? Tenemos el apoyo por parte de veterinarios que realizan ya sea la necropsia, por ejemplo. Tenemos también el apoyo del MINAE para la identificación de las especies, y lo más importante es realmente lograr desarticular todas estas organizaciones, porque realmente estamos en el tema de que si ya cuando nosotros llegamos, muy posiblemente es muy tarde para el ambiente, ¿verdad? Entonces necesitamos desarticularlas para eliminar esas actuaciones y realmente pues poder realizar esa protección a todos los recursos naturales como tal. Listo con la consulta de Josué. ¿Alguien más tiene consultas? ¿Puede hacer su consulta? Hola, buenas, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Portugués, soy periodista del periódico La Teja. ¿Usted nos puede explicar cuáles son las principales penas en delitos ambientales? Y también usted ahora mencionaba de que es el tercer delito con mayor ganancias a nivel mundial. No sé si aquí en Costa Rica ya se han dado pues esos casos y que hasta ahorita se estén retomando, o si nos puede dar ejemplos a nivel mundial de cuáles son los delitos que sacan pues más. Ok, inicialmente en cuanto a los delitos como tal, ¿verdad? Y a este comercio, sí se han llevado casos acá, como les indicaba, desde la sección de delitos varios anteriormente. Se pudo ejecutar allanamientos y demás en cuanto, por ejemplo, a lo que era el trasiego de insectos, en donde estos eran comercializados y puestos en países europeos y asiáticos, en donde pues un ejemplar podía llegar a valer hasta $5,000. Entonces depende de cada especie, de cada insecto, de cada familia de estas, así va a ser pues el valor que van a llegar a tener en el mercado. Mucho de lo que se podría trasegar, ¿verdad? Se puede dar a nivel local, pero evidentemente este asunto pues trasciende, ¿verdad? Y mucho lo que se ha establecido por medio de órganos internacionales es que el crimen organizado, el tráfico de drogas, está relacionado directamente con la tenencia y la comercialización de vida silvestre. Además, otros de los recursos que son explotados de forma desmedida es el tema forestal, que es otra de las grandes ganancias, en donde un contenedor, por ejemplo, de materia o de un árbol como el cocobolo, puesto ya en la zona asiática, pues puede llegar a valer miles de dólares ya puesto en estos países. Entonces es un esfuerzo no solo desde la sección como tal, sino desde la Fiscalía también adjunta, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, pues para poder llevar a buen término cada investigación. Oka, disculpe, entonces se refiere, por ejemplo, hace poco que fue la detención de un sospechoso de lavado de dinero en Pérez Celedón. Está relacionado, como dice usted, del narcotráfico, lavado de dinero y con lo que son los delitos ambientales. A este señor le decomisaron gran cantidad de ganado. ¿Por ahí va el asunto? No necesariamente, porque recordemos que ya el ganado pues es un animal domesticado. Cuando hablamos de vida silvestre, hablamos de todos aquellos animales que no sean domesticados o domésticos. Entonces, más bien, hablemos, por ejemplo, o pongamos ejemplos que podemos ver en televisión, que es, por ejemplo, en México, la tenencia, por ejemplo, de leones, de tigres, en cuanto al crimen organizado. Entonces, es una forma de poder ostentar todo ese poder adquisitivo, ¿verdad? Y de dinero en cuanto al tema de adquirir estos animales silvestres que son, pues, como les decía, bastante costosos. Dentro, por ejemplo, de lo que hemos decomisado, como para hacer referencia a esto,
como animales exóticos que no son endémicos del país, hemos ya decomisado 2 dragones barbudos, ¿verdad? Y además una tortuga que no es endémica pues, del país. Entonces sí vemos que sí existe un comercio transfronterizo e internacional, tanto como exportación e importación, ¿verdad? Entonces, más que todo eso es a lo que me refiero cuando el crimen organizado y la vida, digamos, los delitos de vida silvestre y su exportación y comercio están relacionados. Oka, finalmente, estos animales que usted menciona que decomisaron, ellos, ¿cómo están? ¿En dónde están? ¿Si se mandan a algún tipo de refugio o qué pasa con ellos? Y finalmente, ¿dónde hacen las necropsias? ¿En la morgue también o en algún lugar especial? Gracias. Con todo gusto, gracias a ustedes. En cuanto al tema de los animales, es lo más importante, y tal vez se nos escapaba, es el tema de que nosotros tratamos de ubicar centros de rescate que tengan un buen manejo, que estén autorizados evidentemente por lo que sería el MINAE y sus entidades, y además pues se hace un acompañamiento con SINAC de cada uno de ellos. Por el momento pues estamos contando con el apoyo del Centro de Rescate Wildlife o SOAVE, en donde la normalidad es que entreguemos estos animales para su valoración médica inicialmente, que es lo más importante, y tratar de establecer por medio de los especialistas si estos pueden ser liberados nuevamente en su ambiente. De igual forma, hay algunos que ya por el contacto con los humanos, podría poner el ejemplo de un mono que se decomisó hace días atrás. Él, desde que nació, pues estuvo en contacto con los seres humanos y en una estrecha relación. Por ende, tal vez el proceso de adaptación y de posible liberación podría ser casi que nulo. Pero este tipo de animal pues va a ser importante, por ejemplo, porque era un mono tití que podría estar en una lista de especies reducidas o de cantidad de especies reducidas como tal, y es lo que nos va a venir a ayudar es pues a una reproducción de su especie, ¿verdad? Por medio de procesos que ya tienen establecidos estos centros de rescate como tal. Entonces, más que todo eso es lo que venimos realizando. Las aves también o directamente se las entregamos a SINAC, que son los encargados y los especialistas en la materia, para que ellos también pues puedan realizarlo, ¿verdad? O hacer la valoración de cada uno de ellos para darse la liberación. Entre estos animales, como les decía, tal vez para acotar, es muy importante que es muy normal en la zona rural y también en la urbana la tenencia de lo que son aves. Por ejemplo, el jilguero es una de las especies que mayormente tienen porque gusta de su canto, ¿verdad? En las casas, y es una de las especies, por ejemplo, con un alto grado de riesgo de desaparecer por estas mismas prácticas. Entonces eso es cuando les hablaba, por ejemplo, lo del tema de tenencia, que la tenencia pues es una contravención, pero de igual forma nosotros pues estamos haciendo acompañamientos con SINAG y demás pues para lograr esas buenas acciones y esos buenos resultados en cuanto al decomiso de dichas especies. Gracias. Listo, le damos la palabra a Rachel cuando guste. Rachel puede hacer su consulta. Bueno, creo que no nos escucha Rachel. Josué, ¿puede hacer su consulta usted también entonces? Sí, tal vez un dato minoritario, pero me gustaría saber si en algún momento se ha logrado pues captar que estas personas que tengan estos animales los entrenen para algún beneficio. Ejemplo, una vez tocó en un allanamiento de unas personas de un grupo de crimen organizado que tenían loras que avisaban cuando llegaba personas ajenas al vecindario. Entonces no sé si se ha llegado a formar un perfil tal vez de eso, si conocen o si estas personas instruyen a este tipo de animales para su propio beneficio, ¿verdad? No solo para la exportación de los mismos.
Correcto, ¿no? Hasta el momento no hemos podido tener esa relación en cuanto a que sean entrenados o no sé, como, sí, entrenado sería la palabra, para que den aviso o para poder tener un beneficio propio, ¿verdad? Tal vez en otras latitudes, por ejemplo, con el tema de las águilas y rapaces como tal, si se da el tema, por ejemplo, que los entrenen igual como un medio de ostentar, ¿verdad? Su poder, y además hasta hacen concursos, por ejemplo, de caza con el ave, ¿verdad? Pero por lo menos hasta el momento, en las investigaciones que se han tenido anteriormente, que de igual forma se hizo una recolección de información, porque esto también, la creación de la oficina no es tan antojadiza, ¿verdad? Sino que tenemos un antecedente y bajo esos antecedentes pues también proyectamos investigaciones a futuro. Entonces sí le podría indicar que al día de hoy no tenemos determinado que se le haya entrenado a un animal para esto. En cuanto al tema de vida silvestre, ¿verdad? Y en el tema de bienestar animal, pues lo que yo le podría indicar es, por ejemplo, el tema de gallos de pelea, que evidentemente ellos son pues entrenados de alguna forma, ¿verdad? Que para esta actividad ilícita como tal. ¿Tienes alguna otra consulta, Josué? No, listo, eso sería, Cini, muchísimas gracias. Ok, aquí me está escribiendo Rachel como que tiene problemas con el micrófono, entonces vamos a ver, me está escribiendo por acá. Ella consulta sobre las penas que pueden imponerse, sin embargo, esto ya sería propiamente del Ministerio Público. No sé si usted quiere referirse en forma muy general, porque ese tema sí le correspondería al MP. Sí, tal vez de forma genérica y bajo el tema de que evidentemente son ellos los que le tienen que dar esa persecución penal ya ante el juzgado, pero la ley como tal van en penas de 2 a 3 años, de 2 a 4 años, tal vez donde suben un poquitito más las penas es, por ejemplo, en la ley integral de residuos, en cuanto a la deposición de sustancias peligrosas, por ejemplo, que podría llegar hasta ser una pena de 20 años o más, dependiendo del asunto. Esto en cuando, por ejemplo, hacen deposición de sustancias peligrosas, por ejemplo, en cuerpos de agua. Entonces, más o menos, esas son las penas. Y sí, evidentemente, pues trabajamos de la mano con el Ministerio Público y siempre pues bajo dirección funcional para tratar de llegar a término. Vamos a ver, no sé si alguien más tiene consultas. Por acá por el chat veo que hay una seña en cuanto a los parámetros que influyen para que el caso lo lleve a una oficina regional o a la sección. Ok. Entonces, en cuanto a esto, pues hace una valoración por parte de la jefatura, muy en línea hasta con la jefatura tal vez de la regional como tal, pero sí tiene que haber pues algunos criterios, por ejemplo, que sean algún tipo de organización criminal, que se sospeche, ¿verdad?, de algún funcionario que esté otorgando los permisos o que no está haciendo su trabajo pues para que esto o la actividad ilícita pueda desarrollarse. El tema, por ejemplo, de rutas clandestinas en cuanto a tráfico, para nosotros es muy importante lograr establecerlo y por ahí tal vez es que puede llegar la investigación acá. Una invasión masiva, por ejemplo, a un área de protección o a una área silvestre protegida, es algo que nos interesa mucho y a la Fiscalía también, entonces se trabajará de la mano y todo bajo valoración. Se han realizado, por ejemplo, atención de casos en zona norte, en donde se ha dado pues tal vez el envenenamiento de algunos animales y que se desconocía como tal, ¿verdad? O que se desconoce al día de hoy porque aún está en investigación y está en valoración pericial los dictámenes como tal, pero en ese tipo de casos pues tendremos algún tipo de participación y como les indicaba, bajo valoración de las jefaturas, tanto de la regional como de nuestra oficina. Vamos a ver, Rachel es que quedó con la manita levantada porque no sé si tiene más consultas. ¿Alguna otra consulta? No sé si no tengo problemas para ver ahí en el chat. No sé, Joshua, si usted ve alguna otra ahí en el chat. Esa era la única. La única. Bueno, si no tiene ninguna otra consulta, agradecerle a
a Yocho, a nuestro compañero, por la excelente información que nos ha brindado en esta mañana. Y a ustedes, colegas, muchas gracias por la participación y les estaré subiendo las declaraciones al canal de YouTube. Y nada más, por último, sin agradecerles a todos y recordar que pueden brindar información por medio del SICO, ¿verdad? Nos estamos trabajando mucho con informaciones vía SICO o bien denuncias directas en OIJ, ¿verdad? Que interpongan la denuncia, porque sí ocupamos toda la información para poder desarrollar mucho la investigación como tal. Entonces les agradezco de antemano las preguntas, la participación, espero que fuese claro. Y como les decía, pues es un tema bastante extenso y muchísimas gracias. Aquí Alejandra Portugués de La Teja me indica que si usted habló algo de las necropsias, ¿en qué lugar hacen las necropsias? Correcto, sí, se me escapó esa consulta. Las necropsias se están realizando bajo un convenio que estableció la Corte en la Veterinaria San Francisco de Asís, esto en el sector de Coronado. Ahí se están realizando las necropsias de bienestar animal como tal y es un convenio autorizado por medio de la Corte Suprema de Justicia como tal. Sería entonces, finalizamos acá y que tengan muy buenas tardes. Gracias.